Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. ¿Cuál es el nombre de tu abuelito? Jesús. Oh, mira. ¿Y el de tu mami? Patricia. Muy bien. Lucas capítulo 23. ¿Y tú por qué tan seria? Estoy atenta. Ah, bueno. Así eres. Nos vamos a ubicar versículos 39 al 43 cuando lo encuentre en reverencia a la bendita palabra de Dios. Y si puede hacerlo, le invite para que se ponga de pie. Si no puede hacerlo, quédese ahí, sentadito o sentadita en donde está, poniendo mucha atención. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Dice, amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué hacía? Le injuriaba diciendo, ¿qué decía? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a quién más. A nosotros también. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿qué le dijo? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ¿qué? Ningún mal hizo y como quiera iba para la cruz. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, no hiciste nada bueno, no tengo tiempo para ti, ya es demasiado tarde. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por el regalo de la salvación que vino a través de tu sacrificio, Señor, y que ese sacrificio se manifestó en aquella cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, para aprender el significado de poder decir que somos creyentes en Cristo, de poder decir que somos cristianos, de poder decir que somos salvos, Señor. Que podamos apreciarlo, y para apreciarlo tenemos que entenderlo, Señor, y para entenderlo es bueno estarlo recordando siempre, para no darlo por hecho. El apóstol Pablo decía, Señor, en su carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 1, que por lo demás a él no le era molesto repetir las mismas cosas y que para la iglesia era de provecho. Así también, Señor, aquí a mí no me es molesto estar hablando cada rato de ti, de tu obra de salvación, de lo que significa ser un verdadero creyente, lo que significa ser solamente un religioso o alguien que dice que es de palabra, pero no de hecho, porque para la iglesia es conveniente. Así que, Señor, bendice este tiempo, quita de mí toda opinión para que sea tu palabra fluyendo. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar asiento. No sé si ustedes sabían, pero los imperios de la antigüedad, vamos a decir el imperio asirio, el imperio griego, todos esos imperios, el imperio egipcio, todos esos imperios tenían una forma característica de castigar a los criminales que consideraban de alta peligrosidad. Si yo me pusiera a contarles cómo castigaban los egipcios o los asirios o los griegos a las personas que eran considerados como criminales de alto riesgo, muchos de nosotros aquí nos asustaríamos. Realmente era feo la forma en que castigaban a los peores criminales. Pero hay un imperio en particular que es el que nos interesa a nosotros más estudiar, porque era el imperio que estaba en el poder cuando el Señor Jesucristo vivió. ¿Cuál era ese imperio? El romano. Y el imperio romano tenía una característica muy distintiva también de castigar a los criminales de alta peligrosidad. ¿Cuál era el castigo máximo que se le daba al peor criminal?
La cruz. Cada castigo que se cometía, o cada delito que se castigaba, perdón, dependía de, fíjense cómo era en aquel tiempo y sigue siendo en nuestros días. Seguía dependiendo del tipo de delito que habían cometido. También tenía que ver si eran o no ciudadanos romanos o eran esclavos. También de eso dependía que les pudieran dar un castigo, cierta clase de castigo, el estatus social, o si eran representantes del gobierno, etcétera. O sea, dependían de muchos factores para determinar qué castigo se le podía dar a una persona en el Imperio Romano. Nosotros conocemos la crucifixión, pero déjeme decirles que la crucifixión es solamente uno de los 4 métodos que tenía el Imperio Romano de castigar a las personas. No necesariamente era el peor de todos, pero era el más común, porque los que más crucificaban en aquel tiempo ahí, pues eran los esclavos. De hecho, por si ustedes no lo saben, a la crucifixión, a la muerte por crucifixión, se le conocía como la pena de los esclavos. Pero cualquier método que se utilizara en el Imperio Romano, o en el Imperio Asirio, o en el egipcio, o en el griego, el que sea, cualquiera de ellos involucraba tortura. Siempre tortura. Y cuando hablamos de tortura, hablamos de ¿qué? De mucho dolor, ¿no? Muchísimo dolor. Entonces, cualquier método que se utilizara en cualquier imperio, incluyendo el romano, pues por cuanto involucra tortura, era un método inhumano, cruel, despiadado y humillante, porque se hacía a la luz de todo el público. O sea, todo el público podía ver por qué estaban matando a ese criminal. En el Imperio Romano, en la cruz se ponía el motivo por el cual se sentenciaba a muerte a esa persona. Por eso ustedes ven en la cruz esas letras que dice INRI. ¿Han visto eso? Porque eso es lo que estaba escrito ahí. No decía INRI, decía todo completo. INRI son las siglas escrito en latín. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y por eso lo mataron. Pero la pena de muerte no solamente estaba reservada para los esclavos, o la crucifixión, no solamente para los esclavos. Estaba reservada para criminales violentos como los asesinos, los ladrones, los salteadores de camino. ¿Sí saben cuáles son los salteadores de camino? Los ladrones de camino. Salteadores porque saltaban ahí, le caían así, como en las películas, ¿no? Que de repente saltan ahí y paran a los caminantes y los asaltaban. Y también para los piratas. Era reservada la crucifixión para los piratas que eran capturados. Estaba reservada la crucifixión para los habitantes que no fueran ciudadanos romanos, o que venían de otras provincias que eran conquistadas y que no tenían el privilegio de la ciudadanía romana. Entonces, también estaba reservada, y aquí es donde vamos a entrar en el tema, para los rebeldes y para los agitadores. ¿Sí saben qué son los agitadores? ¿Qué son los agitadores? ¿Están qué? Incitando al pueblo, levantando al pueblo. Esos son los agitadores. También son unos palitos que se ponen en los cócteles, ¿verdad? Y les da vuelta, pero de esos no. De esos no. Sí eran personas que levantaban al pueblo, incitaban al pueblo para que hubiera una revuelta, para que hubiera una protesta en contra del gobierno. Entonces la crucifixión estaba reservada para ellos, para la gente que participaba en esas manifestaciones, vamos a llamarla así, para los líderes de esos grupos de manifestantes y para los traidores políticos. Y esto lo menciono porque en estas categorías de crucifixión es lo que consideraron para crucificar a nuestro Señor Jesucristo y también a las 2 personas que murieron con Él. A los malhechores
A ellos se les condenó precisamente por ser ladrones, pero no solamente por ser ladrones, o sea, porque no es de que entraban a un lugar y se robaban las cosas, no era eso, o sea, eso era un delito y se castigaba con cárcel, pero aquí estamos hablando de pena de muerte para criminales peligrosos. O sea que estos eran ladrones que robaban tal vez con mucho lujo de violencia, tal vez a mano armada, tal vez hiriendo a las víctimas o matando a las víctimas. Y esto lo digo por la interpretación de las palabras en griego. La palabra ladrón, que es la que usa Mateo y Marcos, Lucas usa la palabra malhechor, que son diferentes en griego. Pero las palabras que usan Mateo y Marcos para decir ladrón es lestes. Y si ustedes ven a Ezequiel capítulo 22, versículo 9, dice, eso que dice calumniadores, es la misma palabra, lestes. Ahí lo tradujeron como calumniadores, pudieron haber sido también ladrones. Hubo en ti para derramar sangre. O sea, esta clase de ladrones eran lo que hacían, derramaban sangre. Y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Eso es lo que significa la palabra lestes, que Mateo y Marcos traducen como ladrón. Lucas no usa esa palabra, usa otra para decir malhechor. Entonces, a estos los agarraron por eso, ¿no? Porque eran ladrones que seguramente hacían lujo de violencia para robar o mataban para poder robar, y por eso estaban condenados a la muerte en la crucifixión. Pero el Señor Jesús entonces entraba en la categoría de los agitadores, de los rebeldes del imperio, ¿verdad? Él era acusado de llamarse o autoproclamarse rey de los judíos, y eso era una ofensa tremenda para el imperio, ¿no? Para el César, porque el César solamente tenía un emperador. Nada más, digo, el imperio romano solamente tenía un emperador y ese era el César. Entonces el hecho de decir que Jesús es el rey de los judíos era una ofensa tremenda para el César, y eso era suficiente motivo para pagar con la muerte. Pero además lo acusaban de incitar al pueblo para que no pagaran los impuestos a Roma. Y fue cuando le hicieron esos juicios que fueron totalmente injustos e ilegales. No fueron bien llevados, no fueron llevados con justicia, sino con ánimo de encontrarlo culpable para matarlo. Y algunos testificaron en contra del Señor Jesús. Nosotros sabemos esa historia de algunos que testificaron contra el Señor Jesús diciendo esas falsedades que Él nunca dijo. Él nunca se autoproclamó rey de los judíos y tampoco nunca incitó al pueblo para que no pagaran tributo al César. Más bien, dijo que diéramos al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso sigue siendo vigente hasta el día de hoy, mi amado hermano. Así que cuando nos toca a nosotros los cristianos pagar impuestos, nosotros no podemos andar espiritualizando las cosas diciendo, no voy a pagar porque voy a dar mi diezmo a la iglesia. No. O porque voy a ayudar a la gente pobre, no voy a pagar impuestos. No, usted tiene que pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Y tenemos que ser claros y honestos en nuestro pago de impuestos, no andar buscando la manera de cómo pagar menos impuestos. Sí les platiqué, ¿no? De la persona que conozco que metió a toda una familia, ganaba salario mínimo y metió como a 10 hijos de México como dependientes, ¿no? Para que le dieran más dinero. O sea, le fue muy mal, porque con salario mínimo, ¿dónde atiendes a tanto hijo, no? Al gobierno es muy difícil que lo engañes, muy difícil. Muy bien. Pero bueno, el Señor Jesús nunca dijo eso, de que no pagaran impuestos, al contrario, pero hubo unos que dieron un falso testimonio. ¿Se acuerdan que la semana pasada prediqué acerca de las consecuencias o del peligro del falso testimonio? Y aquí está un ejemplo clarísimo de lo que puede pasar cuando se levanta un falso testimonio. Puede llevar hasta la muerte a una persona. Ahora, con todo esto, mi querido hermano y hermana, de que el Señor Jesús
lo tomaron preso y pues se le hizo un juicio ilegal, injusto, cruel. No piense que eso ocurrió de forma casual, no fue una casualidad. Lo que pasó con el Señor Jesucristo estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, desde allá. Ahora, no hay un solo versículo en el Antiguo Testamento que nos diga directamente que el Señor Jesús iba a ser crucificado. No hay así uno que diga, y será puesto en la cruz. No hay un solo versículo. Pero hay muchos que nos permiten interpretar que la muerte del Señor Jesucristo tenía que ser en una cruz. Les voy a mencionar solamente algunos. Hay muchos, pero les voy a mencionar solamente algunos que tienen que ver con el mensaje de hoy. Por ejemplo, en el Salmo 22. Dice, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Y después, ¿qué dice? Han atravesado mis manos y mis pies. Ahí está hablando de los clavos que sufriría nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El segundo tiene que ver con la lanza que le atravesaron para asegurarse de que Él estaba muerto y que también fue profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. En el capítulo 53, versículo 5 dice, pero Él fue, a ver, regrésalo, ¿dónde comienza? Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, pero dice, pero Él fue traspasado, fue traspasado. Y el tercero está también en este mismo capítulo del profeta Isaías. Y no sé si encontraron la versión Dios habla hoy. ¿Sí? Ok. En la versión Dios habla hoy dice así, por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo porque se entregó a la muerte y ¿qué? Fue contado con los entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores, o sea, por usted y por mí. Y ese versículo de Isaías, que lo dijo más de 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesús, se cumple precisamente en la persona de Él. Y Él mismo da testimonio de que ese que dijo Isaías más de 700 años antes, unos 750 años antes, se cumple en la persona de Él. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas encontramos en el capítulo anterior, aquí estamos en el 23, pero en el 22 dice así, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Está hablando el Señor Jesús. Fue contado ¿entre quién? Entre los rebeldes. Entre los rebeldes. Así que así es todo lo que los profetas escribieron acerca de mí. ¿Qué? Se cumplirá. ¿Y se cumplió o no? Por supuesto que se cumplió. Ahora, dicho todo esto, vamos a entrar a nuestra lectura bíblica de hoy. Entonces vamos a ver los primeros versículos, del 39 al 41 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué hacía? Le injuriaba diciendo, ¿qué le decía? Y respondiendo el otro que le reprendió diciendo, ¿qué? Y después le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hecho. El relato de la crucifixión, ustedes saben, es tan importante que fue relatado por los 4 evangelistas. Y los 4 coinciden en que el Señor Jesús había sido crucificado junto con otras 2 personas, pero cada evangelista siempre tiene un toque especial para escribir y siempre pasa. Un día hace tiempo hice un estudio bíblico de por qué un evangelista dice esto y otro dice lo otro del mismo evento y es muy sencillo, cada quien enfoca en lo que le pareció importante hacer y me acuerdo que puse el ejemplo de si vamos al estadio de los White Sox,
Ok, vamos al de los Cubs, pues vamos. Okay. Vamos a ver a los Cubs son los Cachorros. Son dos equipos aquí en Chicago de béisbol, para que ustedes sepan. Uno son los Cachorros de Chicago, que no sirven para nada. Y mucha gente juegan a mediodía y mucha gente va a ver el juego en lugar de venir a la iglesia. Entonces son tenidos por pecadores. Y Dios se enoja por eso. Los otros son los White Sox, que son los niños buenos, ¿verdad? Y ahí sí Dios no se enoja si el domingo de iglesia no viene porque fue a verlos. Entonces vamos a suponer que fuimos ahí, el hermano Edmundo, el hermano Hugo, el pastor José y yo fuimos ahí al juego a ver a los Cachorros de Chicago perder. Y yo realmente me quedé maravillado por la forma en que perdieron. O sea, jugaron como nunca, perdieron como siempre. Y el hermano Edmundo, pues él estuvo, Él estuvo pendiente de qué tanta gente va ahí, porque siempre anda diciendo que el estadio siempre se llena, no como el de los Cachorros. Digo, no como el de los White Sox. Pues sí, pero el de los Cachorros está de este tamaño, o sea, se llena con 5 personas, y el de los White Sox está enorme. Pero él puso atención en eso. El hermano Hugo, que es bien analítico, él estuvo pendiente de todas las jugadas que hubo ahí. Él es bien analítico, él estuvo pendiente de si el umpire estuvo haciendo bien las jugadas, las llamadas y todo eso. Y el pastor José, que nomás está come y come, pues él estuvo pendiente de que si los hot dogs y que si los... Entonces cuando llegamos el domingo los 4 a la iglesia y nos preguntan, ¿y cómo les fue en el juego? Entonces yo empiezo a decir, no, yo me gocé viendo cómo les metían carrera y carrera y carrera. ¿Y tú, pastor José, qué te pareció? No, la comida está riquísima. ¿Sí o no? Me comí unas hamburguesas bien ricas. Y así el hermano Hugo empieza a dar las estadísticas del juego, ¿no? Y el hermano Edmundo, ¿y a usted qué le pareció el juego? No, está llenísimo el estadio. O sea, cada uno fuimos a ver el mismo juego. Todos vimos cómo perdió miserablemente el equipo de los Cachorros. Pero cada uno de nosotros se enfocó en algo que nos pareció interesante. ¿Me explico? O sea, y cada uno resaltamos eso que nos pareció interesante. No que lo demás no lo fuera, pero para nosotros fue interesante resaltar eso, ¿no? Para el pastor José fue importantísimo resaltar las hamburgers ahí en el estadio, que estaban riquísimos, que no lo dudo. Ha de ser lo único bueno que tienen ahí. Pero bueno, el punto es que lo mismo que pasó con nosotros 4, pasó con los 4 evangelistas. O sea, ven un mismo hecho, pero cada uno lo ve de una forma diferente y resalta algo que para ellos les parece importante. A lo mejor al otro no le pareció muy importante por el tipo de gente con el que se dirigen. Por ejemplo, Mateo resalta mucho las profecías porque está escrito el evangelio para judíos, pero Marcos no, porque está escrito el evangelio para romanos. Y entonces cada uno tiene su toque muy, muy especial. Juan le escribe a la iglesia, ya han pasado 100 años después, han pasado como 90 años después de que ya pasó todo lo del Señor Jesús, 80, 90 años, ya está la iglesia formada. Entonces ya él no habla del Mesías, él habla de Jesús como Dios. Entonces cada uno empieza a resaltar lo que le pareció más importante de un mismo hecho. Entonces ahí tienen algunas coincidencias. Por ejemplo, los 4 dicen que el Señor Jesús murió en medio de 2 ladrones. Eso los 4 están, en medio de 2 personas. Eso es lo que dicen, en eso están de acuerdo los 4. Mateo y Marcos dicen que eran ladrones. Ya dije el significado de la palabra griega, lestes, o lestes más bien. Juan no dice si eran ladrones o no, nomás dice que eran 2, es todo. Porque a él le interesó más enfocar en el sufrimiento del Señor Jesucristo que lo que estaba pasando ahí alrededor con los otros 2.
Pero a Lucas sí le interesó y mucho en narrar eso que sucedió entre los dos ladrones que estaban crucificados por el Señor Jesucristo y el Señor Jesús, que estaba en medio de los dos. A él sí le interesó. Y yo le doy gloria a Dios que a él sí le interesó, porque la enseñanza que nos deja a nosotros, mi querido hermano y hermana, es una enseñanza extraordinaria. O sea, otra vez, no es que a los otros se les pasó, no se les pasó. O sea, enfocaron en lo que creyeron que era conveniente enfocar, y lo mismo hizo Lucas. Cuando a mí me preguntan a un nuevo creyente, ¿dónde voy a empezar la Biblia? Regularmente ustedes escuchan que dicen que comiencen con el Evangelio de Juan. ¿Verdad que han escuchado eso? Y cuando dicen, ¿y por qué Juan? No sé ni por qué. No sabe ni por qué, el Evangelio de Juan. Y yo siempre digo, no, comienza con Lucas. Y usted me pregunta, ¿por qué con Lucas? Porque Lucas narra cronológicamente todo lo que está aconteciendo. Es más detallista. Él era doctor, médico. Es un tipo demasiado detallista. Su escritura en griego es la más elegante de todas. Nosotros solo lo vemos en español, pero las traducciones en griego son realmente, es un lenguaje. Hagan de cuenta que están oyendo al hermano Landaberry. Hagan de cuenta. Esa es la escritura de Lucas. ¿Ya? Y la de Marcos tal vez sería como la mía, ¿no? Bien paisa. Y él acá bien doctor. Entonces Lucas sí le interesó eso, sí enfocó en eso porque le pareció bastante importante y escribe bien bonito esa historia. Para empezar, él no los llama ladrones, los llama malhechores. Y malhechores es más suavecito, es algo más suavecito. ¿Por qué les llama malhechores y no ladrones? Bueno, porque quiere enfocar en lo que pasó con estos dos y el Señor Jesucristo. Y a lo mejor si los presentaba como ladrones, pues a la gente no le iba a interesar verlo, ¿no? Sobre todo a los griegos, porque Lucas, el evangelio que escribe, lo dirige a los griegos. Entonces a él sí le interesó resaltar lo que pasó en ese diálogo que hubo entre dos ladrones y el Señor Jesús. Y pareciera que hay una contradicción, porque si usted ve a Mateo y Marcos, ellos dicen que los dos ladrones injuriaban al Señor Jesús. Injuriar significa insultar. De ahí donde se obtiene la palabra en español blasfemar. Blasfemeo se dice en griego, por si quieres saber. Entonces lo blasfemaban, lo insultaban. Eso es lo que dicen Mateo y Marcos. Pero Lucas no, Lucas solamente habla de uno. Uno era el que lo estaba insultando. ¿Y por qué? Entonces, ¿hay contradicción ahí? No hay contradicción. Otra vez, para ellos no les interesó enfocar en los ladrones que estaban ahí, Mateo y Marcos. Juan menos, Juan ni siquiera dijo que eran ladrones, simplemente dijo había dos. Pero Lucas sí, entonces puede ser que al principio los dos eran ladrones casi asesinos o asesinos. Por lo menos ladrones violentos. Sí, los dos estaban al principio seguramente insultando al Señor Jesús. Pero en algún momento algo pasó. Tal vez cuando uno de ellos vio la actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo, cuando uno le estaba grite y grite, y lo estaba insulte y lo estaba hasta retando, ¿verdad? Si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. ¿Verdad? Eso es lo que decían. Sálvanos a nosotros también. Entonces, yo creo que el otro, cuando vio al Señor Jesús en la cruz, que no respondía a esa clase de insultos, pero que tenía otras palabras que dar. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera palabra que él dijo en la cruz? ¿Se acuerdan? Padre, perdónanos, porque no sé. Él ya, el Señor Jesús tenía su plan hecho, ¿no? No lo iba a alterar porque había un bobo ahí que lo estaba retando a que se bajara de la cruz y que lo salvara a ellos. Entonces yo creo que fue tocado por el Espíritu Santo en ese momento y vio la actitud de aquel que estaba siendo crucificado junto con ellos y entendió varias cosas ahí. Lo primero que entendió es que
Ellos estaban ahí porque ellos sí se lo merecían, pero el que estaba en medio de ellos, no. Era inocente. Era inocente. Y se lo deja saber. Y le dice ¿quieres volverlo a poner, por favor? Versículos 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, le ofendía, le insultaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. En otras palabras, lo que le está diciendo: oye, ya te van a matar. En un minuto más te van a matar, y ni sabiendo que te vas a morir, ¿te arrepientes? O sea, el otro sí reaccionó. El primero no, pero el segundo sí, porque había sido tocado por el Espíritu Santo. Así que entre estos dos malhechores, empezó a haber una gran diferencia. Para empezar, uno le gritaba, lo retaba, lo insultaba, el otro le paró. El otro ya no, más bien se puso como defensor del Señor Jesús. Ya ni siquiera, ya no blasfemó, ya no le injurió, dice la Reina Valera, que es blasfemar, ya no lo insultó. Entonces, pero eso nos enseña, porque le está diciendo: oye, ya te vas a morir y ni siquiera te arrepientes. Eso nos enseña algo muy importante que no siempre se resalta cuando se predica esto. Esto se predica regularmente, ¿cuándo? En Semana Santa. Semana Santa, pero no, ¿por qué tiene que ser en Semana Santa? Esto es para predicarse siempre, ¿no? Porque la enseñanza teológica que tiene estos pocos versículos es bien profunda. Lo primero que nos enseña es que la misericordia, la bondad, el amor y el perdón de Dios está disponible hasta el último segundo de la vida de una persona. Y eso es bueno. Y eso lo digo por aquellos que enseñan en otros lugares de que tienes que hacer A, B, C, D, E, F, G para que puedas ser salvo. Tienes que hacer esto y como lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Como las falsas profetas enseñan, Cristo pagó el 40% de tu salvación, el 60% de tu salvación, el otro 40% lo tienes que pagar tú y cosas por el estilo, ¿no? O tienes que te están contando los diezmos y las ofrendas que das como si la salvación se comprara con dinero. O tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro, o tienes que hacer allá y tienes que hacer acá. Eso no enseña la palabra de Dios. Eso no lo enseña. Lo que sí enseña es que cuando hay un arrepentimiento sincero de una persona, así sea el último segundo de su vida, esa persona va a contar con el perdón de Dios. Y cuidado con algún bobo que diga: bueno, entonces yo voy a seguir haciendo de las mías y cuando yo me voy a morir, entonces ya me arrepiento. Pues entonces no hubo arrepentimiento, ¿verdad? Es algo que está planeado. Y si piensas que eso es salvación solamente por decir una oración, pues te vas a dar cuenta que tu oración, después de que dijiste amén y abres los ojos, ya estás en el infierno y no en el cielo. Entonces, le digo, había una gran diferencia entre estos dos. Uno ya no estaba insultando al Señor Jesucristo, el otro ya estaba entendiendo lo que estaba pasando y estaba entendiendo que efectivamente la gracia, la misericordia, el amor y el perdón del Señor estaba disponible hasta el último segundo de la vida. Reconoce su condición de pecador. Uno es arrogante. El arrogante fue el que le dijo: sálvate y sálvanos. O sea, resuélveme mi problema y entonces yo voy a creer en ti. El otro le dijo: no, Señor, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Estamos pagando nuestras culpas porque nos lo merecemos. Somos culpables de eso. Tú no. Tú estás pagando por algo que no cometiste, pero nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Así es que yo me arrepiento. ¿Y cómo sabemos que él se arrepintió? Versículo número 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. ¿Y dónde ahí que dice ahí que se arrepintió, pastor? Que eso es lo que me encanta a mí cuando me hacen esas preguntas retadoras. Porque vamos a responderlo. Primero déjeme le digo, seguramente esta persona, este ladrón, nunca había orado. Seguramente no. O sea, vivía en esa vida de robar y de andar en las cosas del mal. Del mal me refiero del mal, con L. Sí, no al agua. Y cuando oró lo hizo lleno de humildad, lleno de sencillez, de arrepentimiento. Y créame, le aseguro, ¿quieres volverlo a poner, hijo, por favor? Sí, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Les aseguro que esa fue la oración más hermosa que dijo en su vida. No hay oración más hermosa que la que nace realmente del corazón. Yo sé que a todos nos ha pasado, pero hace poco yo tuve el privilegio de escuchar la primera oración de Tavo en público. Y fue la oración más hermosa que he escuchado. Entonces, era su primera vez que él oraba, ¿te acuerdas, hijo? Y después la primera vez que pasó aquí al frente a dar los anuncios y todo eso. Fue algo muy hermoso, es algo que te queda marcado siempre. Porque son esas oraciones, no digo que las demás no, ¿verdad? Pero digo, me estoy refiriendo a esas oraciones tan sencillas, ¿no? Tan humildes, pero al mismo tiempo tan profundas. Entonces, este malhechor se había reconocido como pecador delante del Señor y suplicó por su salvación, pero no como la salvación del otro. El otro quería que lo salvara, pero de la cruz. Pero este no, este quería que lo salvara del pecado. Quería ser salvo del pecado. Y su oración fue tan simple y tan sencilla, tan humilde, que solamente se limitó a decirle, acuérdate, solo acuérdate de mí. ¿Y dónde está lo del arrepentimiento? Bueno, para empezar, que le preguntó, que le dijo, le suplicó, acuérdate de mí. Pero hay más. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? En tu reino. Si está hablando de un reino, entonces está reconociendo que el que está a un lado de él es un rey. ¿Verdad? Eso es lo primero. Y si es un rey, es un señor. Tomen en cuenta eso. ¿Ok? Porque esto es interpretar la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos aquí en Sublime Gracia, interpretar la palabra de Dios. Si es un rey, entonces es un señor. Es el que tiene toda la autoridad. Número 2, le dice, cuando vengas en tu reino. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué? Que va a resucitar. Por supuesto, que va a resucitar. Entonces, cuando Él resucite, va a venir en su reino como el Señor, como el Rey, como el Señor. Y le dice, cuando vengas en tu reino, entonces, ¿qué? Acuérdate de mí. O sea, a mí también me vas a ¿qué? A resucitar. Entonces, si juntamos todos esos elementos, mi querido hermano y hermana, entendemos que la oración es así de simple como se ve, es teológicamente de lo más profundo. Porque el apóstol San Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, miren, vamos a ponerlo. Dice, el apóstol Pablo dice que si confesar es declarar, que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor, ¿lo hizo el ladrón de la cruz? Lo hizo, ¿eh? No le dijo Señor, pero le dijo Rey. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si le dice, venga, cuando vengas en tu reino, ¿quiere decir que creyó que Jesús iba a ser levantado de los muertos, sí o no? Entonces serás, ¿qué? Salvo. Gloria sea al Señor. Así que sí, una simple frasecita como acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, contiene una profundidad teológica. Todo eso se cumplió en la vida de ese tipo que estaba muriendo, que estaba agonizando. Porque hay otra cosa, hay otro factor, falta el factor dramático. Y no es que a mí me guste ser dramático, pero me refiero a que están en la cruz, o sea, no están echándose un café.
No están ahí tomando cocos, todo. No, no están haciendo eso. Están en la cruz, están colgados, están clavados. O sea, el dolor que están sufriendo es un dolor insoportable. Están colgándose así, ¿verdad?, por el peso del cuerpo, y eso dificulta la respiración. Entonces, este muchacho tenía que decir algo rápido que expresara todo lo que había en su corazón antes de que fuera demasiado tarde. Él sabía que el único momento que tenía para pedirle al Señor Jesús por su perdón era ese momento. Al segundo siguiente él no sabía lo que iba a pasar con él, y de hecho murió. Él se murió, el otro tipo se murió, y el Señor Jesús entregó su vida. ¿Amén? Fíjese que no dije, y el Señor Jesús se murió. No dije eso. Dije, y el Señor Jesús entregó su vida. Entonces todo esto se cumple en aquel ladrón arrepentido, pero falta la respuesta del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús le pudo haber dicho, bueno, mira, ahorita ya es muy tarde. Es más, mira, ahorita ni tengo cabeza para eso. Estoy muy ocupado en otras cosas, no puedo respirar, tengo sed. ¿Verdad? Sí, tengo mucho dolor, me pusieron una corona de espinas, me está cayendo sangre en los ojos. Pues ni modo, o sea, ¿por qué no me escuchaste cuando anduve aquí entre ustedes? Él pudo haberle dicho eso, ¿o no? Él pudo habérselo dicho. Pero vamos a ver qué le respondió. Versículo número 43. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta del Señor Jesús a una oración de fe tan sencilla como la de ese ladrón, y sigue siendo la respuesta de Él para una oración tan sencilla que levante cualquier pecador que se arrepiente de sus pecados. Sigue siendo exactamente la misma respuesta. El Señor Jesús no le cuestionó absolutamente nada. No le hizo preguntas como las 100 preguntas que les voy a hacer yo a ustedes el próximo domingo que se bauticen. ¿Ya les dijo el hermano? ¿Ya les dijo? Sí, ok. Sí, no, eso no lo digas en público. Sí, lo del moche, eso no, eso no, nos arreglamos nosotros. Pero esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a una oración de fe, por muy cortita que sea, pero con una profundidad tremenda. No cuestiona nada, no pregunta nada, no les pide que tengan que hacer cosas para ganarse el reino de los cielos. El reino de los cielos no se gana, se recibe. Y se recibe cuando se junta la gracia del Señor con la fe de una persona que se ha arrepentido de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Entonces ocurre el milagro más hermoso del mundo, que es la salvación de las personas. Pero también tengo que decir, mi querido hermano y hermana, que tampoco se trata nada más de andar repitiendo palabras, ¿no? Porque a veces también nosotros cometemos ese error de solamente hacer repetir a las personas. Repite junto conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Y te acepto como Señor y Salvador, y te acepto como Señor y Salvador. Y ya, entonces ya soy salvo. No es eso. O sea, el hecho de que uno vaya guiando a otra persona es para eso, para guiarlo. Pero si esa persona realmente no está arrepentida, realmente no ve al Señor Jesús como su Señor y Salvador, realmente no quiere tener un cambio en su vida, realmente quiere seguir viviendo como seguía viviendo, puede repetir esa oración 485.933 veces y no va a ocurrir nada. Nada. Va a seguir siendo pecador delante de Dios. Si se muere, se va a ir, pues ya sabemos a dónde, ¿no? Al cielo no se va a ir. Pero la respuesta inmediata del Señor, y comienza poniendo la firma de la casa, ¿verdad? El sello de la casa, nuestro Señor Jesús, porque dice, de cierto te digo. Y la palabra cierto en griego es lo que nosotros conocemos como amén, que más que una palabra griega es una palabra aramea, pero en griego dice, amén te digo, que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. O
sea, no vas a estar en el limbo, no vas a estar en el purgatorio, mucho menos te vas a ir al infierno y después voy y te saco de ahí. No, vas a estar conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Así es la respuesta del Señor. Eso es lo que mucha gente no sé por qué no quiere entender. Que la salvación es tan sencilla como realmente arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y querer entregar su vida a Él para los propósitos de Él. Tan simple como eso, pero tan difícil al mismo tiempo, ¿no? Porque quererlo hacer, pues eso es lo otro. Por eso prefieren pensar que la salvación me la puedo ganar siendo bueno, haciendo cosas buenas. Y claro, hay que ser bueno y hay que hacer cosas buenas, pero la salvación no se gana por obras. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Eso es lo que dice. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras, sino por fe. Y la fe puesta en Jesucristo, no en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona. Es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, este hombre lo tenía perfectamente claro. Y el Señor Jesús se lo garantiza. De cierto te digo que hoy mismo, vas a estar conmigo en el paraíso. Y el hecho de que le diga conmigo también habla de algo muy importante. ¿Qué significa? ¿Qué piensan ustedes? Le está diciendo que va a tener una comunión con Él por toda la eternidad. ¿Y el paraíso qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿Es figura de qué? Del cielo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Miren cómo dice. Porque no se imaginen el paraíso donde estuvieron Adán y Eva. No, ahí no es. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Al que qué? Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No está hablando del paraíso donde estaban Adán y Eva. Está hablando del cielo, que es otra forma de llamarle, al cielo es otra forma de llamarle, como paraíso. Entonces, esa es la promesa del Señor. Eso es lo que mucha gente no entiende. Pero esa es una respuesta casi automática. Este hombre se arrepintió y simplemente fue tan sencillo, tan humilde que ni siquiera se atrevió a hablar más. A lo mejor que ya no podía, quedaba muy poco oxígeno y lo único que le dijo es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con eso le dijo todo. Tú eres rey, tú eres Señor, tú eres el que puedes venir a salvarme. Si vienes es porque vas a resucitar. Y si me llevas a tu reino, quiere decir que también me vas a resucitar a mí. ¡Pum! ¿Qué más quieres para ser salvo? Es todo. Es todo. Así que no le hagan caso a Lindsay DeFont y a todos esos farsantes que enseñan de que hay que pagar dinero para ser salvos. No hagan caso de eso, por favor. Ni los escuchen, por favor. No hagan caso de eso. La salvación es un regalo de Dios. No se gana, se recibe. ¿Ok? ¿Cómo sentiría usted si yo le hago un regalo a usted con mucho cariño? Y yo te digo, mira, mija, te compré esto por tu cumpleaños. Y tú sacas tu billetera y me das dinero. Sí, aquí está, pastor. Pues entonces ya no fue regalo. No fue regalo. Y peor, que no me vas a dar como la 10ª parte de lo que costó. O sea, mejor ni me des nada. ¿No es cierto? Entonces, no, o sea, es un regalo, es algo que te doy por gracia. O sea, de la palabra gracia viene la palabra gratis. Es algo que te doy gratis, te lo estoy regalando. No te lo mereces a lo mejor, pero yo te lo quiero dar. Pero lo mismo es en la cuestión de la salvación. No se gana, la salvación no se gana. A veces decimos, ay, eres tan bueno que ya te ganaste el cielo. No te ganaste nada. Nadie es tan bueno para ganarse el cielo, nadie. La Biblia dice, no hay bueno ni aún uno. No hay. Así que no se gana, se recibe. Y se recibe no pagando. Se recibe por fe, creyendo. Gloria al Señor.
Y cuando le decía la gente y los mismos ladrones le decían, bájate de ahí, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. ¿Ustedes creen que no se pudo haber bajado el Señor Jesús? Pero fácil. Ahora, ¿hubieran creído la gente por eso? No, no hubieran creído por eso y Él hubiera echado a perder el plan de salvación del Padre. Amén. Lo hubiera echado todo a perder. Así que no, tenía que morir ahí. Tenía que quedarse ahí. Tenía que seguir las instrucciones de papá, así como las dijo papá. No tenía que andarle demostrando absolutamente a nadie. Si Él se hubiera bajado de la cruz, entonces lo que hubieran dicho los fariseos era que se bajó por medio de ¿quién? Por medio de Satanás. Satanás lo ayudó. No lo acusaban de que las obras que él hacía eran por medio de Beelzebú. Satanás lo bajó y sáquenlos de ahí. Entonces no hubiera logrado absolutamente nada, se tenía que quedar ahí. Y también, como siempre decimos, no lo digo yo, lo he escuchado en muchas partes, no, los clavos no fueron los que sostuvieron a Cristo en la cruz, fue el amor, fue su amor por usted y por mí, por eso no se bajó, por eso se quedó ahí y por eso recibió una oración tan sencilla como la de aquel ladrón que se arrepintió y solamente le dijo, acuérdate de mí. Porque el Señor Jesús no vino a salvarse a sí mismo, no vino a demostrar su poder, su grandeza, su majestuosidad, mucho menos vino a hacer show como hacen en muchos lugares, muchísimos lugares, que tienen que ocurrir cosas sobrenaturales y no sé qué tantas cosas más, para mostrar que el Espíritu Santo está ahí. Eso es una vil mentira, es una manipulación tremenda. Él no vino para salvarse a sí mismo, no vino para mostrarse, para lucirse delante de la gente. Él no vino a eso, vino para salvar a los pecadores que se arrepientan de sus pecados y lo confiesen a Él como el único que les puede quitar esa carga por el pecado. Y el Señor Jesús sabía que para que ese ladrón viviera, Él tenía que ¿qué? Él tenía que morir. Igual con nosotros. Para que nosotros vivamos, Él tenía que morir primero. Porque si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y sin resurrección, dice el apóstol San Pablo, todavía estamos muertos en delitos, dice el apóstol Pablo. En conclusión, ¿qué les pareció? ¿Lo habían visto así, estos versículos de esta conversación entre los ladrones y el Señor Jesús? ¿No? ¿Qué nos deja a nosotros estos versículos, esta lectura, mi querido hermano y hermana? Nos enseña que, para empezar, la muerte no es el final para nosotros los creyentes. No lo es. Es dolorosa, sí, muy dolorosa, sí. Por supuesto que sí. Pero no es el final. De hecho, es el paso necesario para gozar algo que vamos a tener por toda la eternidad. Que ya nunca nada ni nadie lo podrá interrumpir. La muerte no nos detiene a nosotros. El cristiano literalmente no muere para siempre. Y no lo dije yo, lo dijo el Señor Jesús. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy ¿quién? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. ¿Crees esto? Y lo mismo nos pregunta a nosotros. ¿Crees esto, Félix? ¿Crees esto, Alejandrina? ¿Crees esto, Alfredo? ¿Sí? ¿Crees esto, Hugo? ¿Crees esto, Omar? Tan sencillo como eso. Tan sencillo. Y esto nos enseña también una verdad fundamental, mi querido hermano y hermana. El cristiano es la única persona que nace 2 veces y muere una vez. Es la única persona que nace 2 veces. Nació el día que nació del vientre de su madre y nació de nuevo
el día que recibió a Cristo. Muere una vez y cuando abre sus ojitos ya está en la presencia eterna del Señor. Sin más dolor, sin más llanto, sin más enfermedad, sin más miseria, sin más violencia, sin más pecado. Pero el no creyente es la única persona que nace una vez, pero muere 2 veces. Muere el día que muere, por lo que haya sido, que murió, y muere el día del juicio final, donde va a morir por toda la eternidad. Y va a estar en esa muerte eterna, en esa muerte en donde no está Dios, en ese lugar en que nosotros conocemos como ¿qué? Como el infierno. Y en nuestro relato de hoy, que a mí me encantó cuando estaba escribiendo el sermón, estamos viendo a 3 personas con una palabra en común. Hay 3 personas con una palabra en común. ¿Saben cuál es esa palabra en común que tienen los 3? Pecado. Estamos viendo a 3 personas con una palabra en común. Pero mire, uno de ellos moría en pecado, ¿verdad que sí? El que no se arrepintió. Otro de ellos moría al pecado, el que se arrepintió. Ese murió al pecado. Pero había otro que murió por el pecado. Y ese es nuestro Señor Jesús. Había 2 culpables y un inocente. Había 2 culpables que estaban pagando su deuda a la sociedad. Y había un inocente que estaba pagando una deuda que no tenía. Una deuda que no debía. Una deuda que era suya y mía. Y la cargó. Sin problema, la cargó. Había uno que le exige, lo reta, le exige, se burla de él. Y le exige que le resuelva su problema. Bájame, sálvame. Bájame de esta cruz. A ver si es cierto que eres Dios o el Hijo de Dios. A ver, el Cristo. A ver, bájame de aquí. Y bájate tú. Y entonces sí voy a creer en ti. Fíjense bien. Y el otro le pide lo mismo, pero sin exigir. Suplicando. Y no le pide que lo salve de la cruz. No, eso no le pidió. El otro sí. Le pidió, sálvame de la cruz. Resuélveme mis problemas. Y este otro no. El otro le dijo, sálvame, pero de mi pecado. ¿Se da cuenta qué diferencia? ¿Qué actitudes tan diferentes de estos 2? Uno de ellos quiso ver al Señor Jesucristo como una especie de justiciero vengador. Ahorita mismo que se baje, que nos baje, y vas a ver que todos los judíos se van a levantar y lo van a poner como rey. Pues se lo quisieron poner como rey el día que alimentó a las 20,000 personas, ¿verdad? La Biblia dice, Juan dice 5,000, pero eran 5,000 hombres. Faltaban las mujeres y faltaban los niños. O sea, mínimo había como 20,000 personas y todos quedaron satisfechos. O sea, no es de que les tocó una mordidita, no. Todos quedaron satisfechos y hasta sobraron 12 canastas. Wow. Entonces uno lo vio así como el justiciero vengador, como el que viene a resolverme todas mis broncas, todos mis problemas, en los que yo me metí por mi mala conducta, por mis malas acciones, pero este viene a salvarme de eso. Pero el otro no lo vio así. El otro lo vio no como justiciero vengador, el otro lo vio como salvador de su alma. Y por supuesto la respuesta del Señor fue una respuesta hermosa para aquel. Y el tercer hombre, el inocente, el que estaba en medio, el que fue crucificado en medio de estos 2,
Él tuvo misericordia, tuvo amor, tuvo bondad, tuvo compasión por aquel pecador arrepentido que estaba a punto de morirse. Si el Señor Jesús lo hubiera ignorado, si el Señor Jesús no le hubiera contestado nada, ese tipo se hubiera ido al infierno, ¿sí o no? Pero no se fue. Y no se fue porque Él le dijo: yo te digo, yo te aseguro, te pongo mi firma de garantía de que hoy mismo estarás conmigo en el cielo. Hoy mismo dejarás de sufrir. Hoy mismo empezarás a vivir de verdad. Y la pregunta es, ¿cómo vemos nosotros al Señor? ¿Cómo, hermano? Por eso tanto insisto yo sé que a veces les puedo caer gordo, porque siempre estoy diciendo lo mismo, que orar no es, José, ¿tú oras? Sí. ¿Cómo oras? No, yo siempre le digo: Señor, te pido esto, te pido lo otro, te pido esto. Eso no es orar, eso es soltarle tu lista de peticiones, es querer buscar al Aladino y la lámpara maravillosa. Eso no es orar. Orar es buscar al Señor, es buscar su presencia, es quererte llenar de su presencia, quererte llenar del Espíritu Santo, querer vivir por Él y para Él. Eso es orar. Es abrirle tu corazón para decirle cómo te sientes, como si Él no supiera nada. No porque no sepa, sino porque no te guardes nada y le digas todo lo que hay en tu corazón. Eso es orar. Ser cristiano no significa solamente venir a una iglesia o tener una religión. No, es tener una relación con el que te salvó. Entonces, ¿cómo venimos nosotros al Señor? ¿Cómo venimos? ¿Venimos para que nos resuelva nuestros problemas? ¿Para que nos salve de nuestros problemas? ¿Solo para eso venimos? ¿O también estamos dispuestos a sufrir nuestra cruz? Porque cada uno de nosotros llevamos una cruz. ¿Sí sabías eso, verdad? ¿Sí sabía usted eso? Y no es la esposa o el esposo. Pero entonces, ¿qué? ¿Cómo vemos al Señor Jesús? ¿Lo vemos como el rescatador o como el solucionador de nuestros problemas? Y no es que no le podamos pedir, por supuesto, siempre lo he dicho, por supuesto que le podemos pedir a Él. Si estamos en situaciones de necesidad, de restauración, Él puede hacer milagros, de enfermedad, por supuesto que Él puede hacer todo eso. Pero es por lo único que venimos a Él. Y si no lo hace, entonces ¿qué? ¿No es Dios? ¿No es Cristo? ¿Ya no confío en ti? ¿Ya no creo en ti? Entonces, si hacemos eso, nos estamos comportando como este que le dijo: a ver, bájate y bájanos, sálvanos, a ver si es cierto, si eres, a ver, tienes que hacerlo. Tienes que hacer lo que te digo si eres. Si no eres, pues eres un farsante. Y muchos de nosotros tomamos esa actitud, tristemente. Entonces, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es? ¿Quién es Jesucristo para usted, mi querido hermano y hermana? ¿Es su Señor? ¿Es su Salvador? Y si usted dice amén a las dos cosas y dijo que era amén al Señor, entonces quiere decir que usted hace lo que Él dice o usted hace lo que usted quiere. Termino con esto. En el Monte Calvario había 3 cruces. Y cada cruz contó su historia. Y definitivamente nosotros no podemos colocarnos en la cruz del que estaba en medio. No podemos colocarnos en la cruz de Cristo.
La Biblia no dice eso. Yo he escuchado eso. En donde estábamos antes se predicaba eso. Carga la cruz de Cristo. No, si no puedes con la tuya, vas a andar cargando la de Cristo. En ningún lugar se nos llama a cargar la cruz de Cristo, pero se nos llama a cargar nuestra propia cruz, eso sí. Entonces no nos podemos poner en la cruz del que estaba en medio, pero podemos ponernos en la cruz de los que estaban a los lados. Y en el monte Calvario había 3 cruces, y cada cruz contó su historia. Y la pregunta es, mi querido hermano y hermana, al final, ¿qué historia va a contar nuestra cruz? ¿Cuál va a ser la historia que va a contar nuestra cruz? ¿Qué historia se va a contar de cada uno de nosotros? Y mi oración es para que sea la de aquel que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén.